Buenas noches con todos. Vamos a iniciar ya la sesión con la finalidad de que poder avanzar y al concluir poder absolver las consultas que tenga. Bueno, en cumplimiento a lo que estamos estudiando, nos toca ver en esta parte lo que es respecto a los adicionales de obra. El adicional de obra, todo lo que respecta a los adicionales de obra lo podemos encontrar, ¿no?, en el artículo 205 del reglamento, ¿sí? En referencia a esto vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Bueno, como les mencionaba, tenemos algunas definiciones cuando hablamos de adicional de obra. Tenemos algunas definiciones cuando hablamos de adicional de obra, como por ejemplo lo que es una prestación adicional de obra, lo que hoy conocemos también como un mayor metrado, y lo que conocemos como una prestación nueva de obra. ¿Sí? Con respecto a la prestación adicional de obra, podemos indicar que es aquella no considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿no? Y que en este caso da lugar a un presupuesto adicional de obra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un adicional o de una prestación adicional de obra, podemos indicar que es aquella que resulta indispensable y necesaria para el cumplimiento de la meta prevista, ¿no? La meta prevista. Recuerdan cuando les hablábamos en algún momento, si no me equivoco, cuando estaba exponiendo al contador Luis, respecto a la finalidad pública, ¿no? Tiene algo relacionado, lo que es la finalidad pública con esto, con este significado, ¿no?, de la meta prevista, ¿no? Si mi meta prevista o mi finalidad pública es transitabilidad en una vía, yo lo que tengo que ver es que cumplir esa finalidad, ¿no?, la transitabilidad de la carretera, ¿no?, dotar de infraestructura educativa, ¿no? Esa es mi meta, esa es mi finalidad pública, ¿no? Y bajo eso, en el pleno proceso de ejecución de obra, pueden surgir algunos adicionales, pero con la finalidad, ¿no? Tenemos que ver eso, con la finalidad de cumplir la meta prevista. Tiene que ser indispensable para cumplir la meta prevista, ¿no? Entonces, justamente hay que tener en cuenta estos significados, definiciones que encontramos en los procesos, ¿no? Sea en los TDRs, en el contrato, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso. Y cuando hablamos de mayor metrado, es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra, y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, no constituye una modificación del expediente técnico, y en este caso el mayor metrado solo corresponde a las obras cuyo sistema de contratación es a precios unitarios, ¿no? No se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para el pago. El titular de la entidad o quien se delegue aprueba el pago de los mayores metrados. Y cuando hablamos de una prestación nueva de obra, es la no considerada en el expediente técnico de la obra ni el contrato original, cuya realización no es indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de la obra. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual se aplican los procedimientos establecidos en la ley y su reglamento, ¿no? Por lo tanto, tenemos tres definiciones, para lo cual debemos estar claros cuando
corresponda, ¿no? En la situación en que nos encontremos, ¿no? Definir correctamente, ¿no? Si nos encontramos ante ante una prestación adicional de obra, ante un mayor metrado o ante una prestación nueva de obra, ¿no? Así que hay que ver eso, ¿no? La prestación adicional de obra, indispensable para dar cumplimiento, ¿no? Lo que nos indica. El mayor metrado es el incremento de una partida, pero también es indispensable, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta, ¿no? Que tanto en prestación adicional como en mayor metrado, los dos son indispensables para cumplir la finalidad, ¿no? En el caso de mayor metrado podemos encontrar esta definición que es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, y en el caso de la prestación es indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista, que es lo que les mencionaba, ¿no? Podríamos decir que son sinónimos cuando hablamos de indispensables bajo eh, bajo qué nos encontramos, ¿no? En este caso, ¿dónde encontramos dentro del TDR, del requerimiento, del contrato, lo relacionado a indispensable, ¿no? Que es, en este caso, lo de la finalidad pública que les mencionaba, que todo proyecto debería tener en sus términos de referencia, ¿no? Tenemos algunas causales de prestación adicional de obra, ¿no? En este caso según el numeral 34, y también relacionado a lo que les indicaba al artículo 205, ¿no? Que en este caso nos indica el numeral 34.5, ¿no? Que las causales de prestaciones adicionales de obra pueden ocurrir por deficiencias del expediente técnico de obra, ¿no? Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? O causas no previsibles en el expediente técnico de la obra y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, este artículo, el 34.5, bajo también el artículo 205, es donde debemos ir, cuando tramitemos un adicional, encajando, ¿no? Nos encontramos en un mayor metrado, en una prestación adicional de obra, quizás en una prestación nueva de obra, ¿no? Cuáles son las causales e ir definiendo si corresponde el adicional o no corresponde, o quizás, si bien es cierto, puede tener una causal, pero nos encontramos en un mayor metrado, y el mayor metrado, como hemos podido observar, no requiere el trámite como es el adicional, ¿no? Porque es más automático el mayor metrado, ¿no? Los casos recurrentes que podemos encontrar en este caso de las causales, ¿no? De la causal de procedencia, que siempre es común, podríamos decir frecuente, por ejemplo, en el primer escenario de deficiencias en el expediente técnico, lo que encontramos son estudios topográficos inexactos, estudios de suelo no identifican el material o el material inadecuado, taludes de corte del proyecto no se ajustan al talud de reposo natural, ¿no? Y entre otros, pero como se indica, estos son los más recurrentes, ¿no? Y creo que posiblemente a muchos de ustedes les haya pasado o hayan escuchado lo relacionado a estos causales, ¿no? Pero creo que esto es común debido a que creo que ya, bueno, la mayoría o algunos todavía están estudiando. Sabemos cómo es las contrataciones en las municipalidades, más que todo sucede, ¿no? Distritales, provinciales, donde para que te contraten un expediente técnico de alguna institución educativa, carretera, cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Hacen la contratación, ¿no? De un consultor para elaboración del expediente técnico, y cuál
es el monto que contratan, ¿no? Quieren pagar por un expediente técnico 15.000 soles, 20.000 soles, ¿no? Y las autoridades tienen esta concepción errada, ¿no? Que es muy caro, todavía te dicen, no, si lo que haces es copiar y pegar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede al final, no? Justamente ya cuando buscan el financiamiento, la obra se está por ejecutar o ejecutando, lo que sucede son los adicionales de obra, ampliaciones de obra, ¿no? Y justamente, ¿por qué se da, no? Porque encontramos muchas deficiencias del expediente técnico, ¿no? O sea, queremos acelerar el proceso de formulación del expediente técnico, pero sin embargo, cuando ya estamos en el proceso de ejecución de obra, si la obra está pactada para 6 meses, al final dura un año, ¿no? Y bueno, he visto algunos colegas, ¿no? Que también aplican unas malas prácticas, pero como a veces no les sucede, eh, la obra dura 6 meses, en papeles dura 6 meses, pero en la realidad duró un año, ¿no? Pero en papeles han hecho maravillas, ¿no? Han aplicado diferentes cosas, pero al final, bueno, la población posiblemente no se percate de eso quizás, ¿no? Pero he visto algunos casos de algunos amigos, colegas que a veces conversamos y nos cuentan, ¿no? De que en X municipalidad tal obra, tal pavimentación, tal saneamiento, su plazo tenía 6 meses y ya iban como el año, ¿no? Ya le habían hecho una ampliación de plazo, 2, ya estaban fuera, ya habían hecho suspensiones forzadas, ¿no? Suspensiones de obra, suspensión de plazo, y también en este caso adicionales que realizan con la finalidad de ganar plazo, unas maravillas, ¿no? Y suerte de ellos, ¿no? Porque al final aún tienen la suerte, ¿no? De que no les visitan ningún órgano posiblemente de control, o si tuvieron la visita de algún órgano de control, no fue tan exigente como lo debería ser, ¿no? He visto también casos que inicia la obra y hacen reformulación del expediente técnico, ¿no? O sea, se ganó por un saneamiento y eso me llamaron hace un mes, ¿no? Inició la obra, ganaron la obra y lo que estaban haciendo es hacer una suspensión de plazo de por lo menos 2 meses para que el contratista haga una reformulación del expediente técnico, porque todo lo que decía el expediente técnico prácticamente no era válido, ¿no? Ni estudios, ni metas, nada, ¿no? Prácticamente habían ganado una obra, no me acuerdo el monto, pero por decirlo, 2 millones y al final iban a reformularlo, ya tenían el monto, 2 millones y ver qué sale, ¿no? Nos encontramos con eso, ¿no? Justamente todo nace de esta causal, ¿no? En muchas ocasiones corresponde a adicionales de obra, pero muchas ocasiones a veces lo que hacen es el llamado reformulación del expediente técnico. Estoy reformulando el expediente técnico antes de iniciar mi obra, ¿no? Me imagino que esos colegas deben tener una ley de contrataciones del futuro, porque aún no lo tenemos, ¿no? Pero deben estar trabajando con esas leyes, ¿no? Pero tienen una mirada prospectiva a qué es lo que se viene, ¿no? Bien por ellos y esperando que no tengan ningún problema en este camino, ¿no? Bueno, otras de las causales que tenemos son las situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, ¿no? Que también se dan por derrumbes, por inestabilidad de taludes, provocada por particulares condiciones hidrológicas de la zona, altas precipitaciones, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de mayor metrado, ¿no? Acá hay algunas definiciones, acá en lo que iniciamos, ¿no? Lo voy a repetir para tener claro esta palabrita, porque esta palabra nos conlleva a definir si nos encontramos en una prestación adicional de obra o en un mayor metrado también, ¿no? Lo voy a repetir nuevamente, discúlpenme,
que sea insistente en eso para ver, ¿no? El mayor metrado, ¿no? Incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Y viene a colación a qué llamamos diseño de ingeniería, ¿no? Nos indica que es este mayor metrado lo encontramos en una partida en el expediente técnico. Es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Tiene que ser resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico y que no proviene, ¿no?, de una modificación del diseño de ingeniería. Ahora vayamos a conocer a qué llamamos diseño de ingeniería, la definición de diseño de ingeniería, ¿no? Ya lo vimos, diseño de ingeniería. Hay que conocer a qué llamamos diseño de ingeniería. Son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de una obra realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura, ¿no? No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de replanteo o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Vamos conociendo la definición de diseño de ingeniería. Cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento, ¿no? Pero además, ¿no?, en este caso, dimensionamiento y o determinación de algún componente de una obra, ¿no? De alguna zapata, quizás, ¿no? De alguna columna, de alguna estructura X, ¿no? Porque realizamos cálculos. Recuerden que cuando se formula un expediente técnico, ¿no? Cuando se formula un expediente técnico, no solamente es el presupuesto, no solamente es en este caso, la memoria descriptiva, las especificaciones o los planos. También hay cálculos por los cuales los especialistas, ¿no?, que intervienen, ¿no?, en un expediente técnico, pues un especialista en estructuras, un especialista en arquitectura, un especialista en eléctricas o sanitarias, especialista en hidrología, qué sé yo, ¿no? Distintamente de la carrera, eso ya es parte de los términos de referencia, ¿no? Se realizan cálculos, ¿no? En nuestro expediente técnico debemos encontrar esos cálculos, ¿no? Porque de ahí también podemos definir si nos encontramos en un diseño de ingeniería o no, ¿no? Porque recuerda lo que nos habla el mayor metrado, que no provengan de un diseño de ingeniería, así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bajo esto, ¿no?, tenemos esta situación de esta imagen que podemos ver, ¿no?, de proyecto de agua, asumimos, en donde podemos ver en la imagen, bueno, izquierda de mi computadora, creo que es la misma de ustedes, que hay una persona, un operario, ¿no?, que en este caso está en un tipo de terreno, puede ser el ingeniero quizás porque genera confianza, ¿no?, a través de su barriga, pero creo que es el operario, donde vemos un tipo de terreno, ¿no? De lo que podemos percibir hay un tipo de terreno, ¿no?, que podría ser un poco más arenoso. Y en la imagen derecha podemos ver que bajo este tipo de terreno ha habido un suelo cambiante, ¿no? Lo que podemos encontrar es roca, ¿no? Imaginémonos, pongámonos en este escenario, ¿no?, donde es sistema de agua, ¿no? Asumimos que es un sistema de agua y que para que lleguen al nivel, ¿no?, que he indicado en los planos, es indispensable
llegar a este nivel, ¿no? Este nivel X, para que pase la tubería, luego pongan la cama de arena, qué sé yo, que estén las partidas que estén consideradas, ¿no? Dentro de este sistema, pero se han encontrado con una roca, asumiendo que no está en el expediente técnico, porque si vemos en la imagen izquierda, se ha asumido que el terreno es uniforme, ¿no? Terreno como arenoso, ¿no? Y en la imagen derecha una piedra, ¿no? Nos encontramos ante este escenario, cumple las condiciones de adicional, de mayor metrado, de prestación adicional de obra, perdón, prestación nueva de obra, ¿no? Vimos hace un segundo tres condiciones, o tres definiciones, perdón, ¿no? Prestación adicional de obra, mayor metrado, o prestación nueva de obra, ¿no? ¿Ante qué situación, bajo esta imagen, nos podemos, ¿no? Imaginémonos que hagamos una captura en nuestra mente para ir a las definiciones y van escribiendo en el chat, ¿no? En qué situación nos vamos encontrando, ¿no? Ya nos dimos cuenta, posiblemente el expediente técnico nos dio este terreno, ¿no? Y encontramos en el camino una roca, ¿no? Bajo esa captura de imagen que hemos podido grabar, ¿ante qué situación nos podemos encontrar, ¿no? ¿Será una prestación nueva de obra? ¿Será un mayor metrado? ¿O será una prestación adicional de obra, ¿no? Hay que asumir que es a precios unitarios, ¿sí? Una obra de saneamiento que normalmente hay que indicar que es una obra de saneamiento y que normalmente lo encontramos en precios unitarios, pero un mayor metrado. Ya, otros adicional, mayor metrado. Hay que ver quién da más y bajo eso definimos. A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Tenemos 38, han opinado solamente 3. Participemos, es que hay que escribir en el... Tienen las definiciones, ¿no? Tienen las definiciones para que se puedan percatar, ¿no? Mayor metrado, está ganando mayor metrado, ¿no? Parece que tiene su simpatía el mayor metrado. Mayor metrado, Robert también. A ver, unas participaciones más. Ya se imaginaron. Ahora dependería del volumen de material a retirar. Ya. Jacqueline, mayor metrado. Varios se han enamorado del mayor metrado. Debe ser mayor metrado entonces. A ver, que el expediente dice un tipo de suelo, pero en obra encontramos otro tipo de suelo, roca, por lo que sería un adicional. ¿Ya? Nadie más, todos van a mayor metrado, hay que repasar la definición, ¿no? Y bajo eso nos damos cuenta. Luis Abarca, adicional, está también interactivo el contador. A ver, creo que sí lo vemos la definición de lo que está proyectado que nos dice mayor metrado, ¿no? Incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto. Hay que recordar que una partida tiene su especificación técnica, ¿no? Esta partida nos dirá excavación en terreno rocoso, excavación en terreno arenoso, excavación en terreno semirrocoso. Si de lo que pudimos imaginarnos en esa imagen, ¿no? Bajo lo que les mencioné, o quizás se me fue, ¿no? En la imagen izquierda que vimos, era que teníamos un terreno arenoso, parecía, no veíamos mucha piedra, no había piedra. Asumiendo que la partida indique excavación en terreno arenoso, ¿no?
Dice, es el incremento, vayamos nuevamente a la definición de mayor metrado, es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra. Ojo, no es lo mismo excavar que en un terreno arenoso, semirrocoso y rocoso. Y lo que vemos en la imagen derecha, ¿no? de la foto que pudimos percibir, ya nos encontramos ante una roca, ¿no? Y va a costar más. Exacto. Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra. Que esté prevista, no lo creo. No está prevista en nuestro presupuesto de obra y leemos la especificación, vemos la especificación y asumimos que no, ¿no? Luego, resultante del replanteo, ¿no? Ya puede ser indispensable para alcanzar la finalidad, sí. Resultante, no. Respecto a lo considerado y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, bueno, no, esto de acá podría cumplir, pero nos encontramos en lo que primero indica, ¿no? Que es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto, y esto no está prevista, pues no. Si miramos diversos expedientes técnicos, podemos encontrar esta partida, ¿no? Excavación en terreno rocoso, semirrocoso, o si no tuviera general la partida, el nombre como descripción de partida, habría que definir la especificación técnica, ¿no? Donde sí nos indica que el tipo de terreno a excavar, ¿no? Que ahí encontramos esas condiciones, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir. Hasta ahí creo que encontramos. Acá, a ver, un segundo. A ver, de lo que podemos percibir en esta imagen, ¿no? Que hay un muro de ladrillo en nuestro expediente técnico, sin confinamiento, ¿no? Y encontramos que es necesario, ¿no? El supervisor, el residente indicarán, ¿no? Que es indispensable colocar una viga de confinamiento, ¿no? Debido a los cálculos ya experiencia que se ha tenido, etcétera, y que, ¿no? Consecuencias que traen, en este caso, no confinar o tener muros altos, ¿no? Y bajo eso, ¿no? Han hecho sus cálculos, etcétera, y nos indican que es necesario colocar una viga de confinamiento, ¿no? Creo que este está más fácil, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Un adicional o un mayor metrado, una obra, una prestación nueva? Prestación nueva de obra, prestación adicional de obra, mayor metrado. A la anterior, acá la anterior es un adicional de obra. Sí, acá la anterior es un adicional de obra. La anterior lógica, no... Sí, la anterior lógica. Acá, en esta partida, nos encontramos ante un adicional, mayor metrado, bajo las definiciones. Nosotros estamos analizando bajo las definiciones, ¿no? Guardemos la imagen, ¿no? Que nos indica que hay un muro, y vayamos a las definiciones. O sea, lo que yo les solicito es, y bajo eso es conocer las definiciones, ¿no? Porque para que ustedes tomen la decisión si nos encontramos en una prestación nueva de obra, en un mayor metrado o una prestación adicional de obra, justamente esta parte en lo que les estoy incitando es a leer la definición. Y bajo esa definición ustedes verán el caso que corresponda, ¿no? En su oportunidad, ¿no? Entonces el llamado es a ver la definición, ¿no? Bajo eso, si se necesita un cálculo, claro, vas a necesitar un cálculo. Si necesitaras un cálculo, nos encontramos en mayor metrado o en prestación adicional de obra, cuando necesitamos un cálculo nuevo posiblemente. Sé que hay algunas preguntas y no se preocupen, les vamos a resolver
al final, no se preocupen de eso. Adicional, ¿no? Cuando hay un nuevo cálculo nos encontramos en un adicional, porque ojo, el mayor metrado dice que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. ¿Y qué era diseño de ingeniería? Eran los cálculos, ¿no? Son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya creo que estamos relacionándonos con estas definiciones, ¿sí? Seguimos. Ahora, bajo esta partida, bajo, ¿no?, tema de saneamiento, hay que asumir, no sé, existe una partida, ¿no?, de excavación, pero producto del replanteo nos dice que no debe estar a 1,20 m, sino a 1,50 m la tubería, ¿no? El fondo de la tubería. Nos encontramos entre un adicional de obra, un mayor metrado o una prestación. Vayamos a las definiciones. Mayor metrado, excelente, adicional. 24. Ya, este es el anterior. Creo que este está fácil, ¿no? Es mayor metrado, ¿no? Porque está dentro del, ¿no? Nos encontramos dentro de esta partida, que será excavación, ya no habla acá nada de terreno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y lo que, si regresamos, ¿no? Si regresamos a la definición de mayor metrado, incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto y es indispensable, resultante del replanteo y cuantificación, ¿no? Que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Pues asumiendo que cumple todas esas condiciones, es un mayor metrado, ¿no? Está dentro de nuestro proyecto, es indispensable, proviene en este caso del replanteo, ¿no? Entonces, creo que ahí coincidimos todos, es un mayor metrado. Vayamos a este caso, a ver. Perdón. Una obra de saneamiento, ¿no? Una obra de saneamiento es este caso, que es a precios unitarios, ¿no? En este caso, hasta el momento que han hecho el expediente, ¿no? Asumimos, se ha hecho tanto redes de agua, alcantarillado, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa normalmente, ¿no? Existen las partidas, ¿no? Existen las partidas, pero hay un sector, digamos, un número de viviendas que no han sido consideradas, ¿no? Bajo eso, creo que sí lo entendimos el caso, ¿no? Bajo eso, nos encontramos ante un mayor metrado, ¿no? Una prestación adicional nueva de obra. Acá hay redes de agua y de alcantarillado, ¿no? Tenemos dos escenarios, digamos, ¿no? Se me ocurre en esto que está de líneas rojas, este sector blanco, antes de lo que está acá hay un color medio rosado. Podemos ver acá en este caso que hay una parte de, se me ocurre, se olvidaron de la red de desagüe, de agua, ¿no? de estas viviendas, asumiendo, ¿no? Pero acá podemos ver también que existen unas viviendas que no han sido consideradas, ¿no? Tenemos dos escenarios, uno que dentro de esta área de influencia del proyecto, se me ocurre, se obvió considerar una red de agua o de desagüe, qué sé yo, ¿no? Dentro del proyecto, pero también fuera de esta área de influencia, ¿no? Podemos ver así, ¿no? Creo que sería el mismo sector, se me ocurre, ¿no? A veces hay incremento poblacional, qué sé yo, ¿no? ¿En qué nos encontraremos acá? Creo que Luis quiere participar, me acaba de escribir. ¿Puedes participar, Luis? Activa tu micrófono, acabas de escribir. Te desanimaste, Luis.
Ya te desanimaste. A ver, creo que sí le entendimos el caso, por favor. A ver, hay otra pregunta por ahí y lo vemos, no se preocupen. Obra nueva. ¿Las dos serían obras nuevas? A ver, creo que, imaginé, ya creo que lo captamos, ¿no? Esta imagen, para poder proceder a repetir las definiciones, ¿sí? Estamos en esta dinámica, ¿no? O sea, lo que les llevo es a, bajo este escenario, que podamos interiorizar, que quede nuestro, ¿no? Que cuando tomemos una decisión dentro de la función que nos encontremos, que el residente siempre va a pedir lo que sea, el contratista, ¿no? Porque ellos quieren plata, ¿no? Pero la función que nosotros cumplimos, que puede ser de supervisión o de la entidad, es donde llamo a esta reflexión, ¿no? De poder leer bien el concepto, ¿no? Por lo tanto, tenemos acá, ¿no? Uno que no está considerado en el expediente técnico y algo que sí está considerado, pero faltan algunas redes que podrían ser de alcantarillado, de tubería, ¿no? Vayamos a las definiciones, quizás se obviaron mientras voy leyendo sus mensajes. Ya. La primera parte que vimos, llamémoslo así, el área de influencia que estaba en blanco, mayor metrado o adicional. La primera parte adicional indica. La del color rojo sería mayor metrado, la adicional, adicional. La primera parte adicional. Ya. La primera parte, ojo, a ver, vamos a estar en este juego, mil disculpas para proceder a explicar, ¿no? La primera parte, lo que yo considero primera parte es esto que está, ¿no? Digamos, los lotes, llamémoslo así, rectángulos en este caso, de color blanco, ¿no? Con contorno negro. Y podemos ver algunas 2, 3, 4, 5 líneas que podrían ser para la conexión de alcantarillado, para la conexión de agua, imaginémonos, ¿no? En este caso alcantarillado. Y no ha sido considerada para estas viviendas, ¿no? Por errores, omisiones, qué sé yo, ¿no? Bajo este primer escenario nos encontramos en mayor metrado, prestación adicional de obra, o sería una obra nueva. Obra nueva creo que lo descartamos, ¿no? La duda sería, ¿es un adicional o es un mayor metrado? ¿La partida existe o no existe? Voy a leer el chat. Primer escenario, mayor metrado. La partida existe. Entonces, para aclarar a algunos que tenemos la confusión, sería un mayor metrado, ¿no? Es indispensable, ¿no? Porque dentro de esta área de influencia que les estoy indicando, ¿no? Dentro de esta área de influencia, vemos que es indispensable para alcanzar, digamos, estos lotes, ¿no? Digamos, es parte, ¿no? Pero la partida sí existe, ¿no? En este caso no es que estás variando el diseño de ingeniería, etcétera, ¿no? O sea, es una partida que sí existe, si en este caso fuera una conexión de alcantarillado, ¿no? Porque al final tú no haces, la partida no vas a hacer conexión del lote A desde la red al lote A, otra partida, conexión desde la red al lote B, así no existe, ¿no? Conexiones, excavaciones, qué sé yo, en general, ¿no? Así que sí existe esta partida dentro del expediente técnico, ¿no? De los que ya posiblemente hayan visto sus expedientes técnicos, ¿no? Y no te va a modificar el diseño de ingeniería, entonces nos encontramos ante un mayor metrado. Ahora vamos a lo siguiente, a la siguiente parte, ¿no? Ya hemos visto este escenario de la parte, ¿no? El contorno color negro, ¿no? En este caso, estos lotes, y pueden ser más, qué sé yo, ¿no? Tenemos la siguiente parte, ¿no? Que no ha sido considerado, ¿no? Que no ha sido considerado. Estos lotes hay que asumir. Y la pregunta sería, ¿es indispensable para mi finalidad, para cumplir esta finalidad que yo me contraté en algún momento? Nos encontramos ante un adicional, un mayor metrado, una obra nueva. Regreso, creo que ya las imágenes ya lo tenemos, creo que captadas, creo, ¿no? Unos segundos para poder captarla.
y regreso a las definiciones, ¿sí? Les leo en el chat si nos encontramos ante qué escenario. La primera, ¿cómo se define? Bueno, la primera parte es un mayor metrado, creo que ya lo indicamos. Si te refieres a la primera parte, estamos en la segunda, porque la partida sí existía, así que era un mayor metrado. Ahorita estamos en la segunda de esos lotes color rosado, creo que eran. Nos encontramos ante un adicional de obra, ante un mayor metrado, ante una prestación nueva de obra. Pues vamos leyendo en el chat. Segundo escenario, prestación nueva. Ya. La segunda corresponde a una prestación nueva. Ya. Prestación nueva de obra. Nueva de obra, nueva. Ya creo que todos creo que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Así que hay que tener en cuenta las definiciones, ¿no? Justamente por eso es la dinámica, ¿no? Porque no es indispensable, ¿no? No es indispensable para alcanzar. Bien, por ejemplo, bueno, creo que algunos o la mayoría es de Jaén, no todos, pero recuerdan el caso, por lo menos los que son de Jaén, ¿no? Los que son de Jaén, para que más o menos nos ubiquemos, el caso de Lindero, ¿se acuerdan? Cuando ejecutó cobre el año 2000, bueno, empezó el 2010 y creo que lo terminó el 2012, ¿recuerdan? Y la matriz, ¿no? Para que vaya a las lagunas de aguas residuales de oxidación. Recuerdan que Linderos no estaba considerado, ¿no? No, recuerdan que Linderos no estaba considerado, el sector Linderos, ¿sí? En este caso no plantearon, el gobierno regional en ese momento no planteó un adicional de obra, sino, en este caso, planteó una obra nueva, ¿no? En este caso, Linderos se conecta a través de agua, desagüe, a esta red, pero fue una obra nueva, algo así. Bueno, para los que son de Jaén, posiblemente nos acordemos, ¿no? ¿Qué sucede si está en el plano y no en el presupuesto este escenario? Si nos encontramos, en este caso, en este tipo de obra, el sistema de contratación es precio unitario, porque recordemos que es un precio unitario. Ahí sí podríamos encontrarnos en un adicional, pues, ¿no? Ahí sí nos podríamos encontrar en un adicional. Tendríamos que ver los diseños. A ver, vayamos a las definiciones. Alguien levantó la mano, creo que quiere participar alguien. Y si está suma alzada, ya pues en suma alzada sabemos que mandan los planos. Ahí si no hay nada que hacer en suma alzada, mandan los planos. Prelación, orden de prelación. Parece que alguien quiere, bueno, levantado la mano, Neymán, ¿quieres participar? Ah, ya, me estaban preguntando, me hizo una pregunta, perdón, mil disculpas. Bueno, el tema de suma alzada, sabemos que existe un orden de prelación, ¿no? En el caso de lo que me indica, si estuviera en los planos, como es un sistema precios, unitarios, habría que ver dentro de los cálculos, porque me dices está en los planos, ¿no? Pero acá habría que ver, claro, en suma alzada mandan los planos, pues ahí no hay mucho que decir. Pero en el caso que planteaba de si está en los planos, si no en el presupuesto, pero asumiendo que es a precios unitarios, tendríamos que ver, ¿no? Se me ocurre, por error lo dibujé en los planos, ¿no? Por error, pero no está en mis cálculos, ¿no? No está en los cálculos. Ahora, ¿qué hago ahí? Me cambia mi diseño de ingeniería. Si fuera un sistema de alcantarillado, posiblemente mayores conexiones va a cambiar mis cálculos, ¿no? Tendríamos que definir eso, ¿no? Mayores diámetros, claro. Claro, o sea, habría que ver eso, ¿no? Y bajo esa definición de lo que usted me plantea, ¿no? Del plano, si nos basamos en el plano y que es indispensable para alcanzar, sí tenemos que ejecutarlo, sí o sí, ¿no? Ahora tendríamos que ver en qué nos encontramos, adicional de obra o mayor metrado. Pero bajo eso tenemos que definir, si es que no hay cambio de cálculos, como usted indica, de mayores diámetros, para que yo defina si es un mayor metrado, ¿qué tiene que pasar? Que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Si no proviene de la modificación del diseño de ingeniería,
lo considero un mayor metrado. Porque, ojo, si está en los planos, ¿no? Si está en los planos, regresamos nuevamente a la imagen. Si estuviera en los planos, ¿no? Estas partidas sí hay excavaciones, conexiones, ¿no? Pero ahora, posiblemente este incremento de caudal, ¿no? Etcétera, me haga una variación de diámetros, nuevos cálculos. Y por ahí sí, posiblemente nos encontremos en un adicional, ¿no? Así que ya eso va a depender, ahí podríamos decir depende, ¿no? Depende ya de la modificación, si modifica el diseño de ingeniería, ¿no? A ver, continuamos para ir avanzando, terminar adicional. Ya prestación adicional, si hay algunas preguntas, no se preocupen. Indispensable, no existe en la partida, indispensable, existe la partida, producto de replanteo, ¿no? Mayor metrado, la prestación nueva, no considerada, no indispensable. Esto es el resumen, digamos, de lo que estamos viendo, ¿no? Este es el resumen, ¿no? Recordar que existen prestaciones adicionales que lo que común tramitamos posiblemente, ¿no? Menores al 15% y mayores al 15%. El titular de la entidad puede delegar mediante resolución la autoridad que la presente, le otorga, puede delegar el siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales. Es una facultad delegable, ¿no? Obras adicionales menores al 15%, autorización previa a la ejecución física con resolución del titular de la entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución. Y obras adicionales mayores, si es el titular de la entidad, aprueba la prestación adicional con resolución, pero quien autoriza la ejecución física y pago es la Contraloría, ¿no? Hay que recordar eso, ¿no? Tenemos prestaciones adicionales, en este caso, menores y mayores al 15%, ¿no? Como inicia el trámite, como les indiqué, y vale recordar nuevamente, estamos en referencia al artículo 205 que podemos encontrar todo este procedimiento, ¿no? El residente tiene que anotar en el cuaderno de obra que hay un trabajo no contractual, se ratifica, ¿no? En este caso el inspector supervisor a través de una anotación en el cuaderno, emite su informe técnico, contratista tiene que elaborar el expediente técnico de obra del adicional, ¿no? El inspector tiene que revisarlo, la entidad tiene que solicitar una opinión al proyectista y luego tiene una viabilidad presupuestal, ¿no? Y luego la entidad emite su acto de resolución, ¿no? Todos estos procedimientos lo podemos encontrar nuevamente, repito, en el artículo 205, ¿no? Prestación adicional de obra. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y o precios pactados, ¿no? Y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional, para lo cual se realiza el análisis correspondiente, teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado del impuesto general de las ventas, ¿no? La aprobación de la prestación adicional es una facultad delegable, ¿no? Salvo los que van a mayores al 15%. El participante debe revisar de manera diligente el expediente técnico y efectuar las consultas y observaciones durante el proceso de selección. Formular expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada se constituye en una fracción y está sujeta a multa de 5 al 15% del contrato. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en conjunto no pueden superar el 50% del contrato. Si supera, haríamos una resolución de contrato. Y la no aprobación de una prestación adicional no puede ser sometida ni a conciliación ni arbitraje. Cualquier reclamo vía Poder Judicial, todo pacto en contrario es nulo, ¿no? Como les indico, toda esta información, ¿no? Estos resúmenes, lo podemos encontrar en el artículo 205, ¿no? Lo que está relacionado a 205, 206, todo lo que está relacionado a adicionales, prestaciones adicionales de obra, ¿sí?
También tenemos adicionales de obra por emergencia, ¿no? Que en este caso, eh, excepcionalmente en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o la integridad de la obra, la autorización previa de la entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor, en fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales sin perjuicio de la verificación que efectúa la entidad, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno, ¿no? Hay algunas cuestiones en las cuales es necesario la intervención inmediata de un adicional, ¿no? De carácter de emergencia, que es, como lo vemos en la imagen, ¿no? Y hasta tramitar, hasta que se autorice, etcétera, justamente tenemos causales de emergencia, como también hay contrataciones de emergencia que conocemos también, ¿no? Bajo eso, no es que todo lo hagamos por emergencia, sino que se tiene que informar y también en este caso a los órganos de control, ¿no? Cuando hablamos de este porcentaje, ¿sí? Cuando hablamos de este porcentaje que les indico, del 15, mayor al 15, hablamos del porcentaje de incidencia, ¿no? La incidencia acumulada es el porcentaje que expresa la relación directa entre la sumatoria de los presupuestos adicionales, mayores metrados y deductivos vinculantes con el monto del contrato original, ¿no? No, aquí veo una pregunta que me indica, no sé si en el caso de, este es en el caso cuando ya superamos el 15%, cuando va a Contraloría, o sea, que hasta el 50%, claro, 15% la entidad y después del 15, digamos, superior al 15 hasta el 50, Contraloría, ¿no? Ya mayor al 50, ya procede una resolución de contrato, ¿no? Ahora, seguimos, porcentaje de incidencia. Incidencia acumulada es el porcentaje que expresa la relación directa entre la sumatoria de los presupuestos, esto creo que ya les mencioné ahorita. Claro, es importante saber en este caso para determinar el porcentaje de incidencia si se requiere o no la autorización previa de la Contraloría, ¿no? Hay una fórmula con la cual realizamos el cálculo de incidencia acumulada, ¿no? La sumatoria, en este caso la suma de los presupuestos adicionales aprobados, ¿no? Y autorizados que están en trámite, más en este caso la suma de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, ¿no? Entonces, para sacar este porcentaje de incidencia, tengo la suma, ¿no? La suma de los presupuestos adicionales aprobados y autorizados, ¿no? Más la suma de los presupuestos, en este caso, perdón, este es menos, ¿no? En este caso más sería la suma de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, menos la suma, en este caso, de todos los deductivos que existan, ¿no? Entre el monto del contrato original, ¿no? Se uniformiza la inclusión o no del IGB en los montos, así como la fecha en la que se elaboran los precios unitarios, ¿no? Y el presupuesto deductivo, ya que hablamos de presupuesto deductivo, es el menor costo originado por la no ejecución de trabajos contractuales. Es vinculado a un presupuesto adicional de obra cuando dichos trabajos guardan relación directa con trabajos adicionales de dicha prestación adicional. Presupuesto deductivo, por ejemplo, el retiro de los costos, ¿no? En este caso tenemos un muro de ladrillo, ¿no? Y es necesario una puerta, ¿no? Tenemos que retirar, ¿no? Deducir las unidades de ladrillo, el mortero, las columnas, todas las partidas, ¿no? Que incluyen mano de obra, materiales, equipos y herramientas, ¿no? E incorporar estos costos que es la instalación de la puerta, ¿no? O sea, estamos deduciendo, deducir es retirar, quitar, digamos, ¿sí? El adicional es incorporar, ¿no? Vamos a deducir para incorporar, ¿no? Eso es más o menos la dinámica. El contenido del expediente cuando va a Contraloría, ¿no? Que tiene que tener la resolución
el titular de la entidad, el sustento legal, de acá hay un sustento legal, un sustento técnico, documentos de certificación, ¿no? Reportes IAF, etcétera. Estos son requisitos. Y los criterios de evaluación para la prestación adicional, que en este caso hace la Contraloría, es lo mismo que nosotros nos hemos preguntado. ¿Es prestación adicional? ¿Es prestación nueva? ¿Es mayor metrado? Etcétera, ¿no? Cuenta con disponibilidad presupuestal, va a haber una evaluación técnica, legal, presupuestaria, ¿no? El sustento, y aparte de esto, Contraloría realiza las verificaciones, ¿no? Salvo se verifica en la visita de inspección que las prestaciones adicionales de la prestación adicional de obra no estén ejecutadas, ¿no? Salvo en este caso que sea una situación de emergencia, ¿no? Algunas evaluaciones, ¿no? En el caso del sustento técnico, si se enmarca en alguna causal, que lo vimos anteriormente, son necesarias, el informe legal, los informes técnicos, la opinión del proyectista, y si no se logra dicha opinión, el funcionario competente del área de estudios, sustento de los hechos imprevisibles, acta de visita, ¿no? Acá tenemos todavía tenemos unos ejemplos, ¿no? Ahora que ya he terminado con los ejemplos. A ver, tenemos un expediente técnico, una prestación adicional de obra, hay que ver un expediente técnico, que según el proyecto, tenemos esta variante de la carretera que va a ir de un tramo A, un inicio, ¿no? Se me ocurre de un tramo A a un tramo B, ¿no? El expediente técnico, ¿no? Me indica que una longitud de 380 metros y que está pasando acá por una laguna, como podemos observar, ¿no? Pero producto del replanteo vemos que hay 500 metros, ¿no? Que no tendría que haber una variante, ¿no? En este caso ha habido un incremento de la longitud y por ende un incremento del monto, ¿no? Para evitar esta columna, para evitar cruzar esta carretera por el agua, ¿no? Por la laguna en este caso, se estaría generando, ¿qué estaríamos generando acá? ¿Un adicional o un mayor metrado? A ver, acá creo que hay análisis de los trabajos. Debido a que el eje del proyecto cruza la laguna existente, entre los kilómetros tal, se plantea realizar una variante del trazo a fin de evitar que parte de la plataforma proyectada se desarrolle sobre las aguas de la laguna Huizcacocha de la represa Inca, situación que pone en riesgo la estabilidad de la plataforma. De acuerdo al expediente técnico, el informe geológico, se identificó la existencia de la laguna, por lo tanto corresponde a un deficiente planteamiento de la carretera, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Ante un adicional, un mayor metrado. Vamos a deducirlo. ¿Qué corresponde al caso planteado? De hecho, que incurre en falta el proyectista. Pero ya esa es otra historia. En el caso nos encontramos hay un nuevo diseño en ese tramo, ¿no? Porque no vas a cambiar un metrito para acá, otro metro para acá, ¿no? Creo que hay un nuevo diseño, ¿no? Es un adicional, sí. Bueno, creo que habrá que leer este último caso más acá. A ver, asumiendo este caso, según plano, a ver, veredas. Este de acá, para avanzar. A ver, en la planilla de metrado de la citada partida se considera que los estribos de nudo se encuentran entre pilotes centrales y losa
y losa son 4 estribos de media en cada uno. Sin embargo, en los planos del expediente técnico se observan 7 estribos en cada uno, ¿no? La partida del acero de refuerzo en losa. En la planilla de metrados de la citada partida se considera que los estribos en nudos de encuentro entre pilotes centrales y losas son 4 estribos, ¿no? Tenemos una partida y en la planilla de metrados son 4 estribos, pero en los planos se observan 7, ¿no? O sea, en este caso en los metrados, presupuesto, encontramos que son 4, ¿no? Pero en los planos encontramos que son 7. ¿En qué situación nos encontramos? Mayor metrado, ¿no? Imaginémonos que es imaginémonos a precios unitarios, ¿no? Para definir esto, ¿no? Se respeta los planos y sería mayor metrado. A ver, primero imaginémonos que estamos en el sistema de contratación precios unitarios, ¿no? Para partir de eso, ¿no? Y porque hay que recordar que mayor metrado no funciona en suma alzada, no solamente sistemas a precios unitarios, ¿no? Entonces, cuando les hago esta pregunta es asumiendo que nos encontramos en un sistema de contratación a precios unitarios, ¿no? Entonces, bajo eso sería un mayor metrado, ¿no? ¿Sí? En una obra se genera un adicional de obra, se le puede dar a otra empresa contratista para que ejecute dicho adicional. Bueno, una pregunta que he realizado, ¿no? Y me pareció interesante ponerlo, ¿no? No se puede otorgar la ejecución del adicional de obra a otro contratista, es obligación del contratista ejecutar dicho adicional. Caso contrario, habría un incumplimiento contractual de las partes, ¿no? En una obra, este de acá, creo. En una obra se tiene un muro de contención que tiene 3 metros de altura y una longitud de 50, pero se verifica que con esa altura no cumple con su función. El supervisor propone una altura de 5 metros y una longitud de 80 metros, adicional o mayor metrado, y con eso terminamos. En una obra se tiene un muro de contención que tiene 3 metros de altura y longitud de 50, pero se verifica que con esta altura no cumple su función, ¿no? El supervisor propone una altura de 5 metros y una longitud de 80, adicional o mayor metrado. Bueno, ahorita vemos lo que es en este caso, lo que corresponde a resolución de contratos de obra. Habíamos visto lo que es el artículo 205, 206, corresponde ver lo que es el del artículo 207, la resolución de contrato de obra, ¿no? La parte que resuelva indica la fecha y hora para la constatación física e inventario en el lugar de la obra. Anticipación no menor a 3 días calendarios. Las partes se reúnen en presencia de un notario o juez de paz, se levanta el acta con respectivos avances, ¿no? E inventarios que existan. Si no se presenta la otra parte, en este caso se levanta el acta, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra. Queda bajo responsabilidad del contratista, ¿no? Culminada la obra, queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a la liquidación, ¿no? En caso de controversia sobre la resolución del contrato, se puede someter a conciliación o arbitraje, ¿no? Y vencido el plazo sin tener comunicación alguna, la resolución del contrato queda consentida, ¿no? Todo esto en referencia al artículo 207. Artículo 208, lo que corresponde a la recepción, artículo 208, ¿no? El residente debe anotar en el cuaderno de obra la fecha de culminación. El inspector tiene un plazo, en este caso, para que corrobore el fiel cumplimiento de lo establecido, ¿no? Según los planos, especificaciones, etcétera. Tiene 5 días calendarios, ¿no? Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción, tiene que otorgar un certificado, ¿no? En este caso, el supervisor ya emite un certificado de conformidad técnica, ¿no? Y lo eleva a la entidad, ¿no? Dentro de los 2 días hábiles siguientes, ¿no?
la entidad dentro del plazo de 2 días hábiles designa un comité de recepción, ¿no? Y el comité de recepción, ¿no? Y el comité de recepción puede ir a verificar, ¿no? En este caso en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, ¿no? El comité debe estar integrado cuando menos por un representante de la entidad, que tendría que ser un ingeniero o arquitecto, ¿no? El colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el representante del órgano de control institucional puede invitárselos, ¿no? Pero participan como veedores en la recepción de la obra, ¿no? Y en este caso, su ausencia, si tú les invitas, no vicia el acto, ¿no? Hay que recordar en este caso que el comité solamente verifica el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, ¿no? De ser el caso, dispone de las pruebas, pero operativas necesarias, ¿no? No se observa, si podemos tener algunas situaciones de que no se observe o si se observa. El certificado de conformidad, en este certificado de conformidad se detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple con lo establecido en el expediente técnico de la obra y las modificaciones aprobadas por la entidad, remitiéndolo a esta dentro del plazo establecido. De no constatar la culminación de la obra, anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la entidad en el mismo plazo, ¿no? Tenemos algunos supuestos, ¿no? En caso no se encuentren observaciones, ¿no? Dentro del procedimiento que hemos comunicado, ¿no? El comité ya en este caso, junto con el contratista, en un plazo no mayor de 20 días, procederá a verificar el cumplimiento, ¿no? En esa misma fecha también el residente entrega el cuaderno de obra, porque ya cuando hablábamos de cuaderno de obra, ¿no? Cuando lo vimos en su oportunidad la sesión anterior, indicamos que se entregaba en la fecha de recepción. De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra teniéndose por concluida, ¿no? Se devuelve el cuaderno de la residente, el acta de recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor y inspector y el contratista, ¿no? Y tenemos cuando, en caso, que es lo que mayormente a veces sucede, existen observaciones, ¿no? De existir observaciones, estas se consignan en el acta u pliego de observaciones y no se recepciona la obra, ¿no? El contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra, ¿no? O 45 días, el que resulte menor, para subsanar las observaciones, perdón. Cuando hablamos de plazo vigente, incluye las ampliaciones de plazo, ¿no? Plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del acta o pliego, ¿no? Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan ningún derecho, ¿no? En este caso, a favor del contratista a pagarles, ¿no? Ni en este caso el plazo que se ha otorgado, ¿no? Tampoco se puede aplicar penalidad, ¿no? Si corresponde 45 días, 30 días, ¿no? Etcétera, no vas a aplicar penalidad por eso, ¿no? Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, ¿no? El inspector o supervisor informa a la entidad nuevamente el comité de recepción, pero en este caso ya en un plazo de 7 días calendario, nuevamente se apersona la obra y de haberse subsanado las observaciones, a conformidad del comité de recepción, se suscribe el acta de recepción de obra, ¿no? Y tenemos un caso 3, en caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme, ¿no? Según corresponda, se anotará la discrepancia en el acta respectiva, ya dentro de los plazos que hablamos acá anteriores, ¿no? Cuando ya el comité se apersona a la obra, ¿no? El comité de recepción tiene que elevar un informe, ¿no? Al titular de la entidad de todo lo actuado, ¿no? Sustentando las observaciones en un plazo de 5 días, y la entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en un plazo igual, ¿no? De persistir las discrepancias, se puede someter a una conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿no? También podemos encontrarnos que el caso la entidad verifique, porque recuerdan que le dimos 1/10 del plazo, ¿no? Y que el contratista no esté ejecutando estas observaciones, ¿no?
Pero para eso tenemos que hacer un monitoreo, un control, no solamente dejarle a libre albedrío, también nosotros como entidad ir verificando, ¿no? Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, se informa de inmediato a la entidad, quien da por vencido dicho plazo y notifica al contratista. A partir del día siguiente de efectuada la notificación, la entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de, en este caso, de pago, ¿no? Y se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 204.3, que ya estaríamos en una intervención económica, ¿no? En caso el comité verifica que la obra no se encuentra culminada, ¿no? Porque a veces se da ese caso, ¿no? Que informan, ya se culminó la obra, ¿no? Y supervisor, contratista, digamos, se coluden para que jueguen con los plazos de la entidad, ¿no? El comité dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos de que el contratista, ha culminado la obra, ¿no? Se aplica la penalidad en este caso, que no ha culminado la obra, se aplica la penalidad al supervisor, ¿no? Que no puede ser entre 1 al 5%, ¿no? En la fecha de culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de las mismas sin perjuicio de resolver el contrato, ¿no? Existen, recordemos, las penalidades que hablábamos en su momento, penalidades por no levantar las observaciones, todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y pueden dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicables hasta el tope señalado en la ley, ¿no? Reglamento, el contrato según corresponda, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un caso, fin de la obra, bueno, fin del plazo, el fin de la obra, acá hay una penalidad por atraso, ¿no? Fue el fin del plazo, pero la obra fue X días, ¿no? Acá tenemos ya una penalidad, ¿no? También tenemos acá una penalidad cuando no levanta, lo que acabamos de ver, ¿no? No levantar las observaciones a tiempo. O sea, no es que solamente las penalidades son antes de que se solicite la recepción, sino cuando se está levantando las observaciones. También existe un retraso porque se les otorga un plazo de 1/10 del plazo, ¿no recuerden? También acá podemos ir aplicando penalidad, ¿no? Recepción parcial, está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras cuando ello estuviera previsto en las bases, ¿no? En el contrato o las partes expresamente lo convengan, ¿no? La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario se aplican las penalidades correspondientes, ¿no? A veces en las bases indican que pueden ir reseccionando parcialmente las obras, ¿no? Ya depende en este caso de las bases, ¿no? Acá podemos ver una recepción de la obra y plazos, y por causas ajenas al contratista, la recepción de obra se atrasa superando los plazos establecidos. El lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista gastos generales debidamente acreditados en que se hubiese ocurrido durante la obra, ¿no? O sea, a veces las entidades, ¿no? Se demoran, ¿no? En este caso, por causas ajenas al contratista, se retrasan, ¿no? Hay que reconocerle, ¿no? En este caso, las entidades se retrasan para que recepcionen las obras, que eso también a veces pasa, ¿no? Según el artículo 208, ¿no? Según el artículo 208, según el artículo 208.16 del reglamento, ¿no? Hay que reconocer al contratista esos gastos, ¿no? Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el acta de recepción de obra, informa a la entidad para que ésta solicite por escrito al contratista la subsanación del caso, siempre que constituyan vicios ocultos, ¿no? ¿A qué llamamos un vicio oculto?
son defectos o errores en la edificación o obra terminada, ¿no? En este caso, que no se aprecien en la entrega al cliente de la obra, pero que estos afloran habiendo transcurrido un tiempo desde la finalización de la obra. Puede darse alguna cuestión de vicio oculto, ¿no? Que lo que relaciona al artículo 208.17, ¿sí? Ahora vemos lo que es, ya para terminar, lo que es el proceso de liquidación, algunas definiciones nomás. ¿En qué consiste la liquidación de obra? Que es un cálculo técnico, ¿no? Efectuado dentro de las condiciones contractuales, ¿no? Que incluye intereses, pagos, penalidades, los gastos, etcétera, cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos pagados por la entidad podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor o en contra del contratista, ¿no? A suma alzada, las partidas se liquidan al 100%, salvo que hayan habido algún adicional o deductivo, de ser el caso. A precios unitarios corresponderá hacer un remetrado de todas las partidas a fin de determinar cuál ha sido los metrados realmente ejecutados, ¿no? Los criterios para la liquidación del contrato de obra: considerar las valorizaciones a cuenta, recalcular los reajustes y deducciones, verificar las amortizaciones de adelantos, verificar penalidades, lo que les decía en algún momento cuando estamos en el proceso de liquidación, no solamente voy a verificar los reajustes, sino que hay que darse el tiempo de verificar todo este proceso de ejecución, quizás acciones de control que hayan habido, etcétera, ¿no? Alguna información necesaria para elaborar la liquidación del contrato de obra: contratos, valorizaciones, las fechas de pago, adelantos, índices unificados, ampliaciones de plazo, penalidades, ¿no? Documentos necesarios en este caso para elaborar la liquidación: contrato, las hojas de su presupuesto, la fórmula, el récord de pago de valorizaciones, resoluciones, los calendarios de avance de obra, ¿no? La solicitud del contratista de los adelantos, ¿no? Las valorizaciones tramitadas, las copias de los asientos de cuaderno de obra, las actas de entrega de terreno, la resolución de nombramiento del comité de recepción, ¿no? Documento de la entidad mediante el cual comunica al comité de recepción la fecha de recepción de la obra, acta de observaciones, los informes de levantamiento de observaciones y la acta final, ¿no? de recepción. Documentos que conforman la liquidación, ¿no? Los cálculos detallados de la liquidación, memoria descriptiva valorizada, los planos post-construcción. Esto de acá quiero hacer hincapié en los planos post-construcción, que muchas veces no se entrega, ¿no? En los planos post-construcción debemos tenerlos en la recepción de obra, ¿no? Y ahí donde ya se supone que verifica, ¿no? Tanto el comité de recepción, el supervisor al emitir su conformidad técnica, ahí deberían estar ahí los planos post-construcción, ¿no? Y lo presentan en la liquidación. No sé cómo verificarán, si tienen los planos del expediente y han hecho una modificación, cómo realizan esa verificación, ¿no? Es necesario que en el proceso de recepción se tengan los planos ya post-construcción, pero no lo realizan en su mayoría, ¿no? Los certificados de calidad, ¿no? Anuales, de ser el caso, ¿no? Inversión total de la obra, saldos de ejecución de obra, otros que solicite la entidad, ¿no? En el caso de los plazos, cuando hablamos de liquidación del contrato de obra, referido al artículo 209, ¿no? Recepcionada la obra, última controversia resuelta y consentida, el contratista tiene un décimo del plazo vigente de la ejecución de obra, para que 60 días o un décimo del plazo vigente de la ejecución de obra para que resulte mayor, para que presente su liquidación, ¿no? La entidad, ¿no? En este caso el contratista tiene ese plazo, la entidad tiene 60 días para que se pronuncie, ¿no? Apruebe, observe o hace nuevamente su liquidación, en este caso su liquidación, ¿no? El contratista, en el caso de una vez que
ha sido notificado, ¿no? Tiene 15 días para que se pronuncie, ¿no? Si es que no se pronuncia, la liquidación queda consentida, ¿no? Si no se acogen, en este caso, las observaciones, ¿no? Va a existir una controversia, ¿no? Se puede someter, en este caso, a conciliación o arbitraje, ¿no? La presente. Un ratito, hay algunos participantes acá. Ya. La liquidación de la obra, ¿no? Bueno, en una imagen de lo que hemos hablado del artículo 209, ¿no? De los plazos que se tienen, ¿no? Para que el contratista presente la liquidación, la entidad para que la entidad se pronuncie, ¿no? Cuando el contratista no presenta, la entidad ordena que en este caso al inspector supervisor que elabore la liquidación y se le notifica al contratista, ¿no? Para que en este caso se pronuncie respecto a lo mencionado, ¿no? Caso contrario, se somete a conciliación o arbitraje. Más o menos como, bueno, claro, hay diferentes, digamos, formatos, ¿no? de la liquidación, pero lo que encontramos normalmente, ¿no? Lo que ha sido pagado, los montos pagados, los montos recalculados a través de los reajustes, la diferencia a pagar o a cobrar del contratista, ¿no? Y al final saldrá un saldo final de liquidación que es a cancelar al contratista o posiblemente nos deba también, ¿no? Que lo podemos ejecutar a través de algunas valorizaciones que estén pendientes o de sus garantías de fiel cumplimiento, cartas fianzas que podemos ir ejecutando, ¿no? Respecto al artículo 40 de la Ley de Contrataciones, ¿no? Solamente para recordar ya, para ir concluyendo. El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, ¿no? Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales, ¿no? 2 y 3 del artículo 1774 del Código Civil, ¿no? ¿Qué nos indica el artículo 1774? El contratista está obligado a hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato, en su defecto, en el que se acostumbre, ¿no? A dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por este, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular, a pagar los materiales que reciba, si estos por negligencia o impericia del contratista quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realización de la obra, ¿no? Mirar bien el artículo que nos indica el artículo 1774, ¿no? Hacer la obra en la forma y los plazos convenidos en el contrato, a dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o mala calidad de los materiales, ¿no? O sea, a veces tenemos problemas, una ley como es el reglamento nos lleva al Código Civil, ¿no? Y quizás no lo hayamos visto el Código Civil, así que hay que ir cumpliendo, ¿no? Acá lo que nos indica del artículo 1785, no existe, ¿no? ¿Cómo nos salvamos, no? No existe responsabilidad del contratista en los casos que se refiere al artículo 1784, bueno, en este caso el anterior, 1774,
si prueba que la obra se ejecutó de acuerdo a las reglas del arte y en estricta conformidad con las instrucciones de los profesionales que elaboran los estudios, planos y demás documentos necesarios para la realización de la obra, cuando ellos les son proporcionados por el comitente, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener responsabilidad, no? Si probamos, ¿no? Si tenemos documentariamente, no verbal, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a salvar de cualquier... Un segundo, ¿aló? Existe responsabilidad del contratista en los casos a que se refiere el artículo si prueba que la obra se ejecutó de acuerdo a las reglas del arte y en estricta conformidad con las instrucciones de los profesionales que elaboran los estudios, planos y demás documentos necesarios para la realización de la obra. No quiero tener problemas, demuestro, pruebo documentariamente que he ejecutado en estricta conformidad, ¿no?, con lo que el comitente me ha indicado, ¿no? Tengo un contrato y tengo un expediente técnico, eso tengo que tenerlo visado. Señor, tú me contrataste para esto, en este plazo, tuve mis ampliaciones, acá están mis documentos, eso tengo que probar. Entonces, ante cualquier problema posterior, porque puede ser sometido a alguna investigación, ¿no? El hecho que esté sometido a una investigación no quiere decir que sea culpable. Ahora, ¿cómo lo demuestras, no? Bajo eso es la recomendación, probar, ¿no? Demostrar documentariamente que no has cometido ningún error, ¿no? La gestión de la calidad en la construcción es un tema operativo, es un tema de seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en el transcurso de estas semanas? Justamente es tratar de evitar estas cosas, ¿no? Evitar en algún momento estar en algunos informes, ¿no? Con lo cual nos puede generar algunos perjuicios económicos al Estado, pero quizás también algunos informes de Contraloría pueden ser subjetivos, lógico, ¿no? ¿Cómo vas a demostrar, como les indiqué o como indicaba la diapositiva anterior, teniendo las pruebas necesarias, ¿no? Pero ¿qué es lo común que vemos? Justamente por no ir capacitándonos, no ir leyendo, no ir actualizándonos, ¿no? O por aplicar lo común que se hace en tal entidad. No, pero el ingeniero Juanito, que tiene 70 años, me dice que así es y nunca ha pasado nada. No. Él puede ser un gran profesional, un gran técnico, pero la norma es accesible a todos nosotros. No está escondido en una llave, en una caja fuerte. Así que evitemos esto, ¿no? Aprobación de expedientes técnicos con observaciones, trabajos que no se ajustan al expediente técnico, pagos por metrados no ejecutados, no se aplicaron las penalidades, ¿no? Incumplimiento del consorcio supervisor, ¿no? Por ejemplo, no se aplicaron las penalidades, solamente para ver acá, ¿no? La municipalidad no aplicó las penalidades por 99.331.84 al consorcio por no proporcionar ropa de trabajo e implementos de seguridad a sus trabajadores, ni presentar valorizaciones de acuerdo a disposiciones legales, entre otros. Además, inaplicaron penalidades por retraso en subsanación de observaciones derivadas de la recepción de obra, ¿no? Por 620,000, ¿no? La municipalidad pagó 69.979.58 por metrados no ejecutados. El consorcio a cargo de la obra no ejecutó la conformidad del dique, no construyó la protección de las dos bocatomas e incumplió con la siembra de plantones forestales en el margen izquierda del río, ¿no? Y así otras, o acá en este caso 5 funcionarios otorgaron conformidad, autorizaron el pago al consorcio supervisor pese a que no efectuó el control de los trabajos ni cauteló la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Situación actual de la obra: actualmente la obra de enrocado presenta serias deficiencias, el concreto colocado del talud se viene desprendiendo y parte de la protección del dique ha sido arrasada por la corriente del río. ¿Cuál es el perjuicio? 6.780.026.92 soles, ¿no? Bueno, en este caso, hechos identificados, ¿no? Bueno, señores, con esto hemos concluido Vamos a proceder a las preguntas antes de despedirnos. Tenemos, bueno, Mayra Díaz, me imagino que ya resolviste tu consulta. Nos dice si un proyecto de pistas y veredas está proyectado 5 muros en el expediente
y en campo se acuerda que es necesario un muro que no ha sido considerado, es decir, un muro número 6 sería metrado adicional. Un número 6 habla, sería pero va a ser un nuevo diseño, asumo, en este muro. Acá se va a hacer un nuevo diseño, ¿no? Tendría que ser un adicional. Porque vas a plantear nuevos diseños. Esto es un muro de contención, asumo. ¿Muros de qué? No sé si puedes activar tu micrófono. Rebeca Reyes, bueno, Rebeca está acá como Rebeca, dice, en caso en un proyecto de reforestación forestal, no sé a qué nos referimos. Igual, si está enmarcado dentro de, bueno, si esta es una contratación dentro del marco normativo de contrataciones, igual tendríamos que ver. Ahora, proyecto de reforestación, tienes, no sé, asumo, no conozco mucho, mil disculpas por no poder entender, tienes 1 hectárea, 2 hectáreas y tienes un cierto número de plantones o estás aumentando hectáreas, no sé para ubicarnos, no tengo bien claro lo que me indicas. Luego adicional, mayor metrado, el mismo ejemplo anterior se tendría dicho buzón, ¿cómo lo tomaría? Bueno, no miré tu pregunta, pero si me hablas de buzones y una reubicación, creo que va a haber un tema creo que va un tema de diseño, creo, ¿no? Si hablas de reubicación de un buzón, asumo que es un tema de diseño ya. Y hay que recordar, si estamos en un tema de diseño, ya no nos encontramos en mayor metrado, ¿no? Nos encontramos en adicional de obra, recordar la definición, ¿no? Bueno, de mi parte, conmigo muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Saludos.